Ahora voy a leer mi lista de palabras importantes. Para mi profesión en agricultura, las palabras importantes son agricultura, agricultura de campo, suelo, cultivos, ganado, riego, fertilizante, cosecha, semillas, sostenibilidad, mecanización, desarrollo rural, gestión agrícola, productividad y innovación. Para mis inversiones, fincas y propiedades, las palabras importantes son inversión, propiedad, posición, plantación, plátano, coco, arroz, tierra, capital, ganancia, expansión, mantenimiento, diversificación, ingreso y crecimiento. Gracias.